Nunca quise volver a ver El Chavo del Ocho después de aquella madrugada. No fue una decisión consciente, sino un reflejo visceral, como cuando el cuerpo se aleja del fuego antes de que la mente comprenda el calor. Crecí con esas imágenes incrustadas en la memoria colectiva. Colores vivos, risas enlatadas, una vecindad suspendida en una pobreza amable. Pero hay recuerdos que, cuando se observan demasiado tiempo, comienzan a deformarse, como fotografías antiguas que revelan sombras donde antes había rostros. Fue entonces cuando empecé a notar la grieta. La teoría no nació de un golpe de genialidad, sino de una acumulación lenta de incomodidades. Una sensación persistente de que algo no encajaba en la perfección casi quirúrgica del éxito. Programas que se repitieron durante décadas, cruzaron fronteras, sobrevivieron a generaciones y a la muerte misma de sus creadores. El tipo de éxito que no se explica solo con talento, trabajo o suerte. El tipo de éxito que deja residuos. Manchas invisibles. Comencé a investigar como quien se rasca una herida que no cierra. Grabaciones antiguas, entrevistas olvidadas, archivos que parecían respirarme encima desde la pantalla. Los rostros del elenco, congelados en sonrisas que duraban demasiado, mostraban algo extraño cuando se detenían los fotogramas. Los ojos no reflejaban alegría, sino una obediencia rígida, una entrega sin preguntas. No era actuación. Era devoción. La vecindad, ese espacio supuestamente inocente, empezó a revelarse como un escenario ritual. Un círculo cerrado del que nadie salía realmente. Personajes atrapados en la repetición eterna del hambre, el castigo y la humillación. El niño que nunca crece, condenado a una infancia perpetua. El adulto que finge autoridad para ocultar su ruina. La risa constante como un conjuro para distraer al espectador del verdadero sacrificio que se repite episodio tras episodio. No afirmo que esto sea verdad. Digo que suena demasiado creíble cuando se observan los patrones. Chespirito no solo creó personajes. Creó símbolos. El Chapulín Colorado, con su corazón noble y su torpeza calculada, representaba al Salvador que nunca llega a tiempo, pero siempre llega. El Chavo, en cambio, era el mártir silencioso, el niño sin nombre, sin pasado, sin futuro. Ambos unidos por un éxito tan masivo que parecía antinatural. Como si una fuerza externa empujara cada emisión hacia el altar de la cultura popular. Hay algo profundamente inquietante en la sincronía. En la época en que estos programas alcanzaron su cúspide, el elenco entero parecía desprenderse de sus identidades previas. Sus nombres reales se desvanecieron, reemplazados por los personajes. El público no los veía como actores, sino como entidades fijas, inmortales. Esa inmortalidad simbólica es cara. Siempre lo ha sido. Los rumores más antiguos hablan de reuniones nocturnas en estudios vacíos, de luces encendidas cuando nadie debía estar allí. De libretos reescritos a último momento con símbolos apenas perceptibles, números repetidos, frases que parecían inofensivas pero que resonaban como letanías. No es casualidad que el programa utilizara una risa constante, mecánica, como un pulso que marcaba el ritmo del ritual. Cada carcajada era una confirmación. Cada aplauso, una firma invisible. La teoría más aterradora no es que vendieran sus almas, sino que lo hicieran convencidos de estar haciendo algo bueno. Que el pacto no fuera una entrega violenta, sino una negociación elegante, envuelta en promesas de alcance continental y cariño eterno. Que el diablo no se presentara con cuernos, sino con contratos, ratings y giras internacionales. El tipo de entidad que no exige sangre de inmediato, sino repetición. Continuidad. Permanencia. Al revisar los últimos años del elenco original, la grieta se ensancha. Enfermedades prolongadas, disputas internas, soledades que no combinan con la fama masiva.
Es como si el éxito hubiera consumido algo que nunca pudo devolverse. Los personajes seguían vivos, pero las personas detrás se marchitaban lentamente, atrapadas en un reflejo que ya no les pertenecía. El público pedía más. El pacto exigía más. Hay un detalle que siempre me provoca escalofríos. La ausencia de cierre real dentro de la historia del Chavo. No hay final, no hay redención, no hay salida. La vecindad permanece igual, suspendida en un limbo narrativo. Eso no es casual. Los rituales no se cierran. Se mantienen abiertos para que la energía siga fluyendo. Para que el éxito no muera. Para que el precio se siga pagando, incluso después de la muerte física de quienes firmaron. No digo que exista una prueba definitiva. Las teorías verdaderamente aterradoras no la necesitan. Se sostienen en la coherencia del horror. En la sensación de que algo tan luminoso no puede existir sin una sombra proporcional. Y la sombra del Chavo del Ocho es demasiado larga, demasiado persistente, demasiado silenciosa. Esa noche, mientras la televisión iluminaba la habitación con colores gastados, tuve la certeza de que no estaba viendo un programa, sino un vestigio. Un artefacto cultural alimentado por algo que nunca se fue. Algo que todavía escucha cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, decide reír. Y ahí entendí que la grieta no estaba en la pantalla. Estaba en nosotros. Después de aceptar la grieta, ya no hubo marcha atrás. La teoría comenzó a ordenarse sola, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que alguien uniera los fragmentos correctos. Lo más perturbador no era la idea del pacto en sí, sino su duración. Los pactos verdaderos no buscan un beneficio inmediato. Buscan continuidad. Y el Chavo del Ocho no solo fue un éxito. Fue una anomalía temporal. Un producto que se negó a morir incluso cuando su época había terminado. Al analizar la estructura del programa desde esta nueva perspectiva, todo adquiría un matiz enfermizo. La repetición constante de castigos físicos al niño, normalizados y celebrados por la risa, funcionaba como una ceremonia de humillación perpetua. El hambre no era un recurso narrativo, sino un símbolo. El Chavo siempre tenía hambre porque alguien siempre debía carecer de algo. La carencia sostenía el equilibrio. El sufrimiento, aunque disfrazado de comedia, era la ofrenda constante. La vecindad, vista con atención, no representaba un hogar, sino un encierro. Un espacio sin escapatoria real. Cada intento de cambio regresaba al punto cero. Nadie prosperaba. Nadie se iba para siempre. Era un microcosmos condenado a la inmovilidad, como si el tiempo hubiera sido detenido a propósito. Eso es lo que más inquieta de los relatos de pactos antiguos. La detención del flujo natural. El estancamiento como moneda de cambio. El Chapulín Colorado, por su parte, funcionaba como la máscara más peligrosa. Un héroe que aparentaba torpeza, pero que siempre vencía. Un salvador que tranquilizaba conciencias. Mientras el Chavo sufría, el Chapulín compensaba. Dolor y alivio. Castigo y esperanza. El equilibrio perfecto para mantener cautivo al espectador. No era entretenimiento. Era un sistema. Los símbolos se repetían con una insistencia casi obsesiva. El número 8, por ejemplo, no solo era parte del nombre. Era un símbolo de infinito incompleto, un ciclo que se repite sin cerrarse. La música, alegre en apariencia, contenía una cadencia circular que nunca resolvía del todo. Todo estaba diseñado para no terminar. Para seguir. Para permanecer. A medida que el éxito crecía, también lo hacía la dependencia. El elenco comenzó a existir únicamente a través de sus personajes. Sus cuerpos envejecían, pero las figuras seguían intactas en la memoria colectiva. Esa disonancia es conocida en relatos de pactos. El alma queda anclada a una imagen mientras la carne se deteriora.
No hay descanso para quien ha sido convertido en símbolo. Lo verdaderamente aterrador es que el pago no parecía concentrarse en un solo momento, sino repartirse a lo largo del tiempo. Cada retransmisión, cada risa repetida décadas después, renovaba el acuerdo. El público, sin saberlo, participaba. Cada niño que veía el programa por primera vez se convertía en un testigo tardío del ritual. No era necesario creer. Bastaba con mirar. Algunos detalles adquieren un peso insoportable cuando se observan sin nostalgia. El Chavo no tiene nombre real. No tiene origen confirmado. No tiene familia. Es un vacío con forma humana. En muchas tradiciones oscuras, el anonimato es esencial para el sacrificio perfecto. Lo que no tiene nombre puede pertenecer a cualquiera. O a algo. El deterioro del elenco en sus últimos años parece seguir un patrón cruel. Aislamiento, enfermedad, disputas que rompieron vínculos de décadas. Como si el pacto, una vez cumplido el objetivo máximo, la inmortalidad cultural, comenzara a cobrar lo que quedaba pendiente. No de golpe, sino lentamente, para prolongar el sabor. El sufrimiento prolongado siempre ha sido más valioso que el final rápido. Incluso después de la muerte de Chespirito, el fenómeno no se detuvo. Al contrario, se intensificó. Homenajes, repeticiones interminables, nuevas generaciones atrapadas en la misma risa grabada. Es aquí donde la teoría alcanza su punto más inquietante. El pacto no terminó con la vida de quienes lo iniciaron. Fue diseñado para sobrevivirlos. Para seguir alimentándose del recuerdo. Hay registros de personas que aseguran haber tenido sueños recurrentes con la vecindad. No como un lugar alegre, sino como un espacio vacío, deteriorado, silencioso. Un lugar donde algo observa desde los rincones. No son pruebas, pero los relatos coinciden demasiado. La cultura popular rara vez genera pesadillas compartidas sin una raíz común. El verdadero horror no reside en la figura del diablo como entidad externa, sino en la posibilidad de que el pacto haya sido una idea. Una decisión colectiva de sacrificar profundidad, cierre y humanidad a cambio de permanencia. Y las ideas, cuando se aceptan sin cuestionar, no mueren. Se reproducen. Mientras más analizaba, más claro resultaba que el programa no buscaba hacer reír, sino ser visto. Ser recordado. Ser eterno. Y la eternidad siempre exige algo a cambio. Algo que no se puede recuperar. La grieta ya no era una sospecha. Era una estructura completa. Y lo peor estaba aún por revelarse. El momento exacto en que el pacto comenzó a fallar, y lo que ocurre cuando algo que fue alimentado durante décadas deja de ser suficiente. Porque nada que se nutra de la atención humana acepta el olvido sin resistirse. El error fue pensar que el pacto necesitaba a sus creadores para seguir existiendo. Esa fue la ilusión final, la más peligrosa. Como toda estructura alimentada durante demasiado tiempo, el Chavo del Ocho dejó de depender de voluntades humanas y comenzó a sostenerse por inercia. El éxito ya no era un resultado. Era una entidad autónoma, una presencia cultural que respiraba a través de la repetición constante. Cuando el mundo empezó a cambiar y las nuevas generaciones miraron hacia otros contenidos, algo se resintió. No con ruido, sino con un silencio antinatural. El declive no fue inmediato. Al principio, solo se notó en pequeños detalles. Retransmisiones desplazadas a horarios marginales, homenajes que sonaban a despedida, un cansancio colectivo que nadie quería admitir. Pero los pactos antiguos no aceptan el desgaste. Cuando dejan de recibir lo prometido, reclaman lo que falta. Y lo que faltaba ya no podía venir del elenco, ni siquiera del público original. Tenía que venir de otro lugar. Ahí es donde la teoría se vuelve insoportable. La vecindad nunca fue solo un escenario. Fue un contenedor.
Un espacio simbólico diseñado para almacenar algo que no podía existir en el mundo real sin una forma reconocible. Mientras millones de personas miraban, ese algo permanecía estable, oculto detrás del humor. Pero cuando la atención comenzó a diluirse, el contenedor empezó a agrietarse. No en la ficción, sino en la memoria colectiva. Los recuerdos dejaron de ser cálidos. Muchas personas comenzaron a experimentar una incomodidad difícil de explicar al volver a ver episodios antiguos. No miedo directo, sino una tristeza pesada, casi culpable. Como si algo hubiera sido maltratado durante años y recién entonces se comprendiera. Esa emoción no es nostalgia. Es residuo. El pacto, según esta teoría, no buscaba almas individuales al final. Buscaba continuidad emocional. Buscaba permanecer dentro de la infancia de millones, incrustarse en la etapa más vulnerable de la mente humana. Cuando esa infancia se agota y no es reemplazada con la misma intensidad, el sistema colapsa. Y cuando colapsa, libera lo que estuvo contenido. Lo terrible es que no se manifiesta como una aparición clara, ni como un evento espectacular. Se manifiesta como deterioro. Como una sensación persistente de pérdida que no pertenece a ningún recuerdo personal. Como la impresión de haber participado en algo injusto sin saberlo. El castigo no es externo. Es introspectivo. La teoría sostiene que el final real del Chavo no ocurrió en televisión, sino en el momento exacto en que dejó de ser inocente en la mirada colectiva. Cuando el espectador adulto comprendió, aunque fuera de forma inconsciente, que había reído del hambre, del abandono y del castigo de un niño eterno. Ese reconocimiento tardío fue la ruptura definitiva. El pacto se cumplió, pero el precio se redistribuyó. Chespirito y su elenco no cargaron con todo. No podían. Sería demasiado simple. El verdadero cierre exigía que la carga se fragmentara y se filtrara a través de quienes sostuvieron el éxito durante décadas. El público. La risa. La repetición voluntaria. Por eso no hay un final liberador. No hay revelación que salve. La teoría concluye que el pacto terminó mal porque nunca se cerró correctamente. Quedó incompleto, como el número que lo nombraba. Un ciclo abierto que no se puede sellar sin borrar por completo el objeto que lo originó. Pero borrar el Chavo del 8 es imposible. Está demasiado arraigado. Demasiado distribuido. Demasiado querido. Y ahí reside el desenlace terrible. El castigo no es la destrucción, sino la permanencia defectuosa. El programa seguirá existiendo, pero cada vez más distorsionado en la memoria. Cada revisión futura estará teñida de incomodidad. De una tristeza que no pertenece al espectador, pero que se siente propia. Como una deuda heredada. La teoría afirma que eso es lo último que deja un pacto exitoso. Una herencia invisible. No demonios. No fuego. No gritos. Solo una sensación persistente de haber participado en algo que nunca debió ser tan eterno. Algo que se alimentó de la risa mientras acumulaba otra cosa debajo. El final no ocurre cuando se apaga la televisión. Ocurre cuando alguien, muchos años después, intenta recordar por qué ese programa lo hacía sentir bien. Y no encuentra la respuesta. Solo encuentra la vecindad vacía, los personajes detenidos en el tiempo, y una risa grabada que ya no suena humana. Ese es el verdadero fracaso del pacto. Haber ganado la eternidad, pero perder el alma colectiva en el proceso. Y lo peor es que no hay forma de devolverla.
te doy otra nomás porque presta para que te salga.